Ante todo quisiera dar las gracias a los organizadores por la invitación a participar en este estupendo congreso, que me ha parecido muy bien organizado y con una asistencia un sábado por la mañana después del día de cena sorprendente, lo cual da idea que, aunque no he tenido la suerte de asistir a las sesiones de los días anteriores, supongo que han debido ser súper interesantes para haber despertado este seguimiento. A lo mejor os preguntáis ¿qué nos va a decir un cirujano de la ética, de la ley de investigación biomédica? Yo por lo menos me lo preguntaría. Yo creo que en este campo, por lo menos, intentaré no defraudar, creo que tengo algo que decir. Y es fundamentalmente porque he participado en la redacción de los primeros borradores de la ley de investigación biomédica. Ahora, como subdirector en el departamento que dirijo, tengo la responsabilidad del desarrollo normativo de la ley, del decreto de entrada y salida de muestras, de la acreditación de biobancos, comité de ética de investigación, todos estos reales decretos que hay en marcha. Tengo la responsabilidad del comité de grupos de expertos y de la redacción de borradores desde el punto de vista técnico. Y además, no solo desde el punto de vista teórico y tal, sino que tengo el otro punto de vista como miembro del comité de ética de la investigación y bienestar animal del Instituto de Salud Carlos III, que es muy variopinto en el sentido que tiene la Fundación CENIC, CENIO, Majadahonda. Quiere decir, es un comité de ética con mucha actividad. Pues tengo el feedback de la práctica y también, ¿por qué no?, los errores que en su día pues tiene la ley de investigación biomédica, como todas las leyes, y que se intentan subsanar con la normativa que la va desarrollando. Ahora intentaré. En el año 2005, a finales del año 2005, se generaron dos documentos que creo que fueron muy importantes para la ciencia y para la sociedad. Por un lado, las recomendaciones sobre la investigación con muestra biológica de origen humano del CDBI, del Consejo de Europa, y por otro, las normas universales de bioética que todos conocéis y de derechos humanos del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Aquí por primera vez se decía explícitamente, por lo menos la forma más explícitamente que he encontrado, que se decía que para su progreso la sociedad necesita de la investigación. O sea, el bienestar de la sociedad, la investigación es buena para el bienestar de la sociedad. Al mismo tiempo, se reiteraba que lo que ya decía la Declaración de Helsinki, que el interés de la sociedad nunca puede estar por encima sobre el interés y el bienestar de un ser humano concreto. Sin embargo, aquí, hay una cosa que crea un conflicto, y es que no existe riesgo cero en la investigación con seres humanos o con muestras derivadas de seres humanos. Entonces, la sociedad, por un lado, necesita la investigación para su progreso, pero no existe riesgo cero. Entonces, la consecuencia inevitable de ese conflicto es que hay que evaluar caso por caso, hay que evaluar el riesgo-beneficio. Por un lado, el riesgo nunca puede ser excesivo, y por otro lado, caso por caso hay que evaluarlo, y eso explica la importancia que se le ha dado a los comités de ética de la investigación y la que van tomando progresivamente. Siguiente diapositiva. Cuando se elabora cualquier normativa que intenta fomentar la investigación por el bien de la sociedad, pues siempre se anda en un equilibrio entre lo que es el fomento de la investigación y lo que es el respeto a los principios de la bioética. Y ese equilibrio a veces es difícil, y ahí pues un poco está el trabajo, el gran esfuerzo que exige. Siguiente. Sabéis que la ley de investigación biomédica surgió en julio, se promulgó en julio del 2007, y ha sido siguiente diapositiva, una normativa cuyo principal objetivo era fomentar la investigación en biomedicina en nuestro país y sobre todo acoger las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos, los nuevos avances de la investigación e integrarlo en un marco jurídico seguro. Por un lado,
había una serie de medidas incentivadoras para la investigación y, por otro lado, aquí de nuevo viene el equilibrio, intentar que al mismo tiempo se mantuviese, o sea, las garantías para los sujetos participantes en la investigación. Siguiente. Es la primera legislación europea que transpone aspectos del protocolo adicional a la Convención de los Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa. De alguna manera ha sido un poco el respeto a estos principios preside toda su redacción. Siguiente diapositiva. Ya no es la primera normativa de investigación en España que de alguna manera respeta el principio de bioética. Ya la normativa previa de ensayos clínicos con medicamentos hacía hincapié en ganar una serie de garantías como de idoneidad, respeto a postulados éticos, consentimiento, comité de ética, etcétera. Ciencia positiva. La ley de investigación biomédica es muy variopinta, toca muchos temas. Muchas veces se dice ¿cómo es tan dispersa? Pues la razón básica es de origen práctico, y es que cuesta mucho, como estáis viendo ahora con la ley de economía sostenible, con la ley de la ciencia que viene coleando, que cuesta mucho sacar adelante una ley y hay muchos aspectos que requieren regulación. Entonces se aprovecha de alguna manera, con fines prácticos, se aprovecha para meter todo lo posible y establecer un marco lo más compacto posible. Siguiente diapositiva. La ley de investigación biomédica habla de los procedimientos invasivos en seres humanos. Siguiente. De la obtención y uso de células de tejido de origen embrionario. Siguiente. Análisis genético, muestras biológicas y biobancos, el Comité de Bioética de España y la promoción y coordinación de la investigación biomédica en nuestro país. Siguiente diapositiva. Voy a intentar analizar brevemente, porque el tiempo así lo exige, cómo cada uno, de alguna manera, cómo se reflejan en esta normativa cada uno de los clásicos principios de la bioética. Siguiente diapositiva. En cuanto al principio de beneficencia, siguiente, está claro, todo el mundo está de acuerdo en que la investigación mejora a la sociedad, el bienestar de la sociedad mejora, y además mejoran la prevención del diagnóstico de enfermedades, los fármacos se aplican de manera más segura y además cuestan menos, porque se crea una cultura de eficiencia en el costo y se adecuan los gastos a las necesidades. Siguiente diapositiva. Esto no es solo genérico para la sociedad. Esto está demostrado que en concreto, no ya desde el punto de vista de la investigación en sociedad, los hospitales que hacen investigación, sus resultados terapéuticos son mejores para sus pacientes, no para la sociedad, para sus pacientes, y además cuestan menos dinero. Es decir, se adquiere una cultura de eficiencia. Siguiente diapositiva. Y esto es beneficencia. El título octavo de la investigación biomédica trata en lo posible, hasta donde el marco normativo de otras regulaciones lo permite, fomentar esta investigación. Siguiente. Y esta investigación, además, dentro de unos principios que hacen que intentando una investigación de excelencia, es decir, no investigaciones triviales. En este sentido, el riesgo no cero de cualquier investigación hace que no merezca la pena hacer investigaciones que no sean de calidad, intentar siempre la máxima calidad, promover la práctica clínica basada en el conocimiento científico y fomentar la cultura, la formación del Sistema Nacional de Salud, que es la mayor riqueza como fuente potencial de investigación en investigación. Siguiente. En cuanto al segundo principio de no maleficencia, no dañar, siguiente diapositiva, aquí ya en las disposiciones generales de la ley, pues se vuelve al principio de la Declaración de Helsinki, de que el interés del individuo y el bienestar del individuo prevalece sobre el interés de la sociedad. Siguiente. Por ello, los principios rectores son la protección siempre de la dignidad e identidad del ser humano, el principio de precaución, el que la calidad de la investigación tenga que ser siempre evaluada, que siempre merezca la pena. Siguiente. Y aquí está el papel tan relevante que se le da a los comités de ética de la investigación, que tiene una serie de atribuciones, incluso la de mediar en conflictos y seguimiento de los proyectos de investigación, a ver si están dando los resultados que se espera que den. Siguiente. Todo este control, estos mecanismos de control, comités de ética, no se debe interpretar como un freno a la investigación, sino que más bien al contrario, muchas veces supone un fomento adicional, porque el que el investigador tenga un marco jurídico seguro y se sienta tranquilo de que lo que está haciendo no va a tener problemas con ello, que la sociedad perciba que no van a ser conejillos de Indias nunca,
que cuando se haga una investigación sobre ellos va a estar muy reglamentada, muy regulada. Eso puede hacer que los pacientes o los sujetos de investigación tengan mayor predisposición a dar sus muestras y a sentirse seguros participando en proyectos de investigación, y al final puede redundar en un verdadero fomento, a pesar de que aparentemente sea un freno. Ciencia positiva. La Ley de Investigación Biomédica reconoce el papel tan crucial que hoy día tiene las muestras de origen humano para la investigación de calidad. Gran número de muestras y muestras de gran calidad. Y esto lo reconoce en todo el trayecto, desde su obtención, los procedimientos invasivos, hasta su uso en investigación para proyectos concretos y el almacenamiento en biobancos. Siguiente diapositiva. La muestra biológica, el problema que tiene es que es un soporte de datos, al final es un soporte de datos genéticos. Y los datos genéticos presentan el inconveniente de que se pueden mantener a lo largo del tiempo, se les puede dar usos muy diversos, y los usos pueden pueden repercutir sobre la descendencia, sobre el donante después de muerto, etcétera. Entonces es un tema muy delicado y hay que reglamentarlo adecuadamente. Siguiente. Por ello, el título quinto de la investigación biomédica se dedica a muestras biológicas y biobancos. Siguiente. Y el título segundo, pues, al tema de la obtención, los procedimientos invasivos en seres humanos, sobre todo aquellos procedimientos, y por eso a veces se crean problemas en los comités de ética, son aquellos procedimientos que se hacen exclusivamente con fines de investigación. Siguiente. La ley define procedimiento invasivo como todo aquel susceptible de provocar daño psíquico o físico, y es una definición muy amplia y hasta cierto punto peligrosa. Siguiente diapositiva. El comité de ética tiene que informar siempre, obviamente, estos y solamente en caso de que no haya alternativa comparable, y además no puede generar este procedimiento invasivo molestias desproporcionadas ni riesgo desproporcionado. Siguiente. Además, pues está el principio siempre consentimiento informado, discriminación por rechazo. Siguiente. Además está el problema del aseguramiento por posible daño. Eso estaba en la reglamentación de ensayos clínicos y se ha puesto en esta ley y ha levantado muchos problemas y muchos conflictos en los comités de ética a nivel práctico, porque hasta dónde hay que asegurar al paciente y qué hay que asegurar. ¿Cualquier procedimiento invasivo hay que asegurarlo? Pues la respuesta es sí. Hay que asegurar cualquier procedimiento invasivo siempre y cuando se utilice con fines, o sea, el procedimiento sea por la investigación. No es lo mismo sacar una muestra a un paciente para diagnóstico y utilizar el remanente para un estudio con fines de investigación que pinchar a un paciente exclusivamente con fines de investigación. Y alguien dirá, bueno, pues no vamos a hacerle un seguro médico a un paciente por sacarle sangre. Pues si la extracción de sangre es exclusivamente con fines de investigación, hay que hacerlo, porque normalmente no pasa nada. En el 99,9% de los casos una venopunción no tiene ninguna consecuencia, pero tiene potenciales consecuencias. Siguiente diapositiva. Siguiente. Puede provocar hematoma, puede ser un paciente con trastorno de coagulación y un sangrado excesivo, puede provocar una lipotimia, se puede caer al suelo y romperse un brazo al caerse por el mareo. Es más, puede darle un infarto coincidiendo con eso, igual que le podía haber dado al salir del hospital o al salir de la consulta, pero le puede dar en el momento de la venopunción. Y aquí los jueces aplican siempre la inversión de la carga de la prueba. Y es que si hay un jurista lo sabrá mejor que yo, pero de alguna manera el investigador tiene que demostrar que el infarto de miocardio no fue por culpa de eso, y eso es muy difícil, demostrar eso. Y además el juez siempre tiende a darle la razón al más débil. Es decir, en la práctica hay que asegurar cualquier procedimiento que se realice con fin de investigación, aunque sea un procedimiento nimio, aunque sea dar saliva. Porque, bueno, dar saliva, aparentemente, pero es que, por ejemplo, en un niño autista dar saliva puede ser un drama y puede tener problemas. Quiere decir que todo procedimiento que es susceptible de provocar cualquier daño físico o psíquico requiere un aseguramiento si se hace exclusivamente con fines de investigación. Siguiente diapositiva. La ley provee casos especiales para las poblaciones especialmente vulnerables, embarazadas, presos, etcétera. Siguiente, no voy a entrar en eso. El otro aspecto en el cual el principio de no maleficencia tiene mucho que ver es el tema de las células madre, porque ¿qué mayor maleficencia se podría pensar que es destruir una vida humana? Siguiente diapositiva. Aquí fue el protagonista de todo el tema de células madre, y hablo un poco porque supongo que habrá muchos de los asistentes no tienen formación biomédica, por eso lo explico brevemente. El tema de células madre pues lo inició James Thomson en el 95, que logró aislar de embriones de primates, logró aislar células que luego eran capaces de comportarse, eran inmortales y capaces de derivarse en todos los tejidos. Siguiente diapositiva. El mismo James Thomson en el año 98 logró hacer lo mismo con células de embriones humanos. Quiere decir que lograba
células que eran capaces de convertirse en cualquier tejido del ser humano y lo aislaba de un embrión humano. Siguiente diapositiva. Estas células troncales, estas células madre, han levantado montañas de artículos, han levantado una gran cantidad de esfuerzo investigador, porque se ha visto que son muy útiles pues para comprender los principios básicos del desarrollo, para desarrollar fármacos, para investigar en cáncer. Incluso tienen una perspectiva tremenda para la reparación tisular, el trasplante celular. Hoy día incluso se están utilizando en ensayos clínicos pues para inyectándola en el corazón infartado, pues para reparar el daño miocárdico. Siguiente diapositiva. El gran problema de estas células es que se obtienen de embrión humano. Es decir, brevemente, alrededor del 5.º día, el embrión humano se convierte en un blastocisto, que es una cavidad, una especie de membranas con una masa celular interna, con un grupo de células dentro. La cavidad, la parte externa daría lugar a la placenta, membrana. La parte interna sería la que daría lugar propiamente al embrión. Y de esa masa celular interna, si se obtienen células y se cultivan, se pueden obtener líneas troncales que son capaces, que son inmortales, se pueden seguir cultivando indefinidamente y pueden dar lugar a todos los tejidos del ser humano original. Siguiente diapositiva. Esto ha levantado una gran polémica porque, claro, se destruyen embriones. Siguiente diapositiva. De hecho, en Estados Unidos se prohibió cualquier tipo, en el 2001 se prohibió cualquier tipo de fondos públicos para investigación con células madre de origen embrionario humano. Siguiente diapositiva. Obama levantó el año pasado, o este año, parece que fue, no, este año levantó la prohibición. Siguiente diapositiva. La ley de investigación biomédica, cuando se redactó, pues consciente de que una gran parte de la sociedad pues tenía un rechazo sobre cualquier tipo de investigación que implicara embriones humanos, intentando un poco conciliar el progreso de la ciencia, el intentar fomentar las investigaciones que tenían potencialmente un gran beneficio social y conciliar un poco también la inquietud de otra parte de la sociedad, pues una gran reglamentación alrededor de esto. 2 títulos se dedican, el título 3º y el título 4º, a todo este tema. Siguiente diapositiva. Es una de las legislaciones más progresistas de Europa en cuanto a permitir investigar con células madre embrionarias humanas. Siguiente diapositiva. Amplía un marco previo que había, que ya permitía, la ley de técnica de reproducción humana asistida permitía utilizar embriones supernumerarios solamente de técnica de reproducción asistida para investigación. Siguiente diapositiva. Permite la transferencia nuclear terapéutica, aunque sigue prohibiendo obviamente en concordancia con el convenio de Oviedo que ratificó España, la generación de embriones humanos con fines exclusivos de investigación. Siguiente diapositiva. Brevemente, la transferencia nuclear, para aquellos que no están en el mundo de la biomedicina, consiste en extraer células de un paciente, cogerle el núcleo y el núcleo ese meterlos en un ovocito al que se le saca su núcleo, con lo cual se crea una especie de preembrión que de alguna manera sería idéntico genéticamente al donante adulto. Y teóricamente los tejidos a los que darían lugar las células madre derivadas de ese preembrión pues serían idénticos con el mismo material genético del donante, con lo cual se le podrían trasplantar sin rechazo y podrían ser utilizados para reponer sus tejidos dañados. Siguiente diapositiva. La ley permite la donación de embriones humanos muertos con fines de investigación, aunque excluye la utilización de investigar con embriones vivos en útero. Además, nunca interrumpir el embarazo para investigación con el embrión. Y el equipo médico, además, no puede tener relación, el equipo médico que interrumpe el embarazo, con el equipo de investigación para evitar conflictos de interés en ese sentido. Siguiente diapositiva. Y sobre todo, crea una comisión de garantía que es un instrumento de control que funciona muy bien porque estudia caso por caso, al estilo del comité de ética, pero específico de esto por su complejidad, estudia caso por caso cada proyecto y tiene la flexibilidad suficiente para ir adaptándose a los sucesivos avances de la biomedicina. Y cosas, porque se vio que al ritmo que va esto, la ley se quedaba anticuada enseguida. Y de hecho se quedó anticuada ese mismo año siguiente, porque ese mismo año salió el tema de las IPS. Se logró, de células adultas humanas, se logró, metiéndole con vectores virales 4 genes diferentes, conseguir células idénticas a las embrionarias. O por lo menos, si no son idénticas, de momento no se ha encontrado ninguna diferencia. Siguiente diapositiva.
Esto se hizo con 4 vectores virales, metí simplemente, siguiente diapositiva, generó en los 2 últimos años una gran carrera, porque resulta que esto se hace fácilmente, quiere decir que esto no es complicado de hacer, esto se puede hacer en cualquier laboratorio. Entonces se habló del vagón de los científicos, de que se subía, o sea, los científicos se subían al vagón de las IPS, porque todo el mundo se lanzó como loco a trabajar con estas células, todo el mundo que estaba en este tema. Esta figura no es del periódico que se quedan en el metro, es de Nature. Quiere decir que no es que en las revistas de máximo prestigio están estos trabajos siguientes. El propio James Thomson, el que montó el lío, entre comillas, logró hacerlo de una manera más fácil todavía, sin vectores virales. Ya prácticamente se hacen las células las células IPS se hacen en cualquier sitio de una manera sencilla y sin problemas de virus y tal. Siguiente diapositiva. Se habló periodísticamente del fin de la polémica de las células madre de origen embrionario, porque ya parecía que no hacía falta. En la práctica eso no se puede decir aún, porque no se puede decir que no haya diferencias, se puede decir que no se han encontrado, pero no se puede decir que no la haya. Siguiente diapositiva. Se habló de que el hombre que montó el lío pues ya había ayudado a acabar con el lío. Es un poco también el lenguaje periodístico que muchas veces refleja el sentido de la sociedad en este sentido. Siguiente diapositiva. Aquí se dice, bueno, se acabó el problema. Si se hubiese acabado, se habría acabado el problema de la célula madre de origen embrionario, pero se abre la avenida a otro grave problema, y es que estas células embrionarias que proceden de un sujeto adulto, teóricamente se pueden convertir en un embrión y se pueden convertir en un sujeto adulto idéntico genéticamente al original. Y bueno, igual que en la sociedad hay una parte de la sociedad que pensaría que al suceder esto, pues de una manera, igual que un cuadro de Velázquez, pues si se pudiese repetir varias veces y fuese indistinguible la copia del original, perdería todo su valor, por lo menos el valor comercial, si no el valor artístico, pero el asunto sería que aquí se abriría la avenida a la clonación humana, y a una pérdida del valor de la dignidad del ser humano. Esto en la práctica no es cierto, porque hoy día se le da una importancia incluso mayor a los factores epigenéticos que a los factores genéticos. El hecho de que se cree un ser humano con el mismo genoma no quiere decir ni mucho menos que va a ser igual. Podrá ser parecido, pero jamás puede ser igual. Científicamente es imposible que sea igual. Pero bueno, ahí está la discusión servida. Siguiente diapositiva. No sé cómo voy. 28 segundos. Bueno, pues acabo brevemente, simplemente una pincelada. La ley también crea el Banco Nacional de Líneas Celulares, pone a disposición de todos los investigadores de modo gratuito cualquier línea celular derivada de embrionaria o adulta humana que se derive en territorio nacional. Siguiente. No voy a hablar del siguiente. Aquí he hablado un poco de las líneas que estaban depositadas en el banco, a disposición de todos los investigadores. El principio de justicia equitativa, no hay ningún punto en la ley en que esté reflejado de modo claramente, pero permea toda la ley. Siguiente. Se habla de la libertad, gratuidad, accesibilidad, no discriminación. Siguiente diapositiva. Y en cuanto al principio de autonomía, aquí se hace mucho hincapié sobre todo por el tema de las muestras biológicas, el cual siguiente. Aquí quería simplemente puntualizar que me parece muy importante la diferencia entre disociación y anonimización, porque muchas veces se habla de no son muestras codificadas con un código en el hospital, otro código en el laboratorio. Eso no son muestras anónimas. Es decir, en el momento que dando un par de teclas se puede saber el dueño de la muestra, de alguna manera ahí no hay anonimización. Y entonces, mientras no haya anonimización, el sujeto donante de una muestra es dueño de esa muestra, dueño del destino de esa muestra, y puede en cualquier momento decir que ya no quiere que esa muestra se dedique ulteriormente a investigación. Siguiente. Eso es el principio el derecho a la autodeterminación informativa, y es dentro del principio de autonomía es muy importante, porque no es un derecho pasivo a la intimidad o a la confidencialidad, que ya viene dada por el deber del profesional. Aquí el sujeto es dueño, y además la ley de protección de datos, la orgánica de protección de datos de carácter personal, ya implica, se mete mucho en ese derecho. El sujeto sigue siendo dueño de la muestra, sigue teniendo derecho a conocer los resultados que se están obteniendo con ella, a retractarse en cualquier momento. Lo que no puede decir es que ya los resultados que se han obtenido, que los borren de la ciencia. Eso no puede hacer, pero puede decir mi muestra que se destruya, o que se anonimice, o que se deje de seguir investigando con ella. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, no voy a entrar en el tema de los biobancos. Siguiente. Varias. Ahora. Siguiente.
Bueno, únicamente aquí decir, con el tema de los biobancos, otra cosa importante que desde que se salió la ley, por eso en la reglamentación estamos intentando solucionarlo, se han detectado problemas graves con el tema de las muestras. Uno, por un lado, que puedan prevalecer, aunque parezca mentira, que puedan prevalecer los fines de investigación sobre los fines asistenciales. Se dan casos, y eso lo he vivido yo en persona, en mi actividad de cirujano, de que de alguna manera se extrae un tumor de un paciente y viene una legión de investigadores a coger pedacitos del tumor, y llega un momento que el patólogo, cuando llega el tumor, dice: aquí ya no hay tumor, no me queda, no sé qué tumor era porque no me queda tumor, y eso pasa. De tal manera que en la nueva reglamentación se va a poner de una manera explícito, no voy a entrar en eso porque ya se me acaba el tiempo, simplemente decir que en la nueva reglamentación se va a imponer que quien reparte la muestra es el responsable del diagnóstico. Lo que sobre de diagnóstico será para los investigadores. La salida en control de muestras de centros asistenciales a biobancos, incluso fuera de España, con motivo de ensayos clínicos, y la recopilación de muestras biológicas de algunos grupos para uso privado, por si algún día tengo muchas muestras de pacientes muy interesantes, por si algún día se me ocurre algún trabajo de investigación. Y claro, esas muestras están fuera de la circulación, y fuera son muestras con una gran riqueza para potenciar para investigadores, y están fuera de la circulación para proyectos interesantes que podían aprovecharse de ellas y dar beneficio a la sociedad. Bueno, con esto acabo simplemente. Gracias por vuestra atención y siento haber pasado.